Hola chicos, ¿cómo andan? Este es el último video que tengo de todos los temas que yo les compilé al final de la materia, ¿sí? Los que vieron conmigo, que lo que traté es de tratar todos los temas más importantes de segundo, ¿sí? También les habrá llegado un trabajo integrador que compila todas estas clases que yo les di. Así que para aprobar la materia, ustedes deberían o hacer el trabajo integrador o hacer los trabajos individuales. Es lo mismo. Si quieren ir haciendo los trabajos individuales, se los van pasando a la preceptora por WhatsApp, o si quieren los pueden hacer por Classroom. Así yo los ayudo a terminarlos, les puedo me pueden ir preguntando pregunta por pregunta y los pueden ir completando. En principio, para el año que viene, ustedes van a tener que de alguna manera hacer todos estos trabajos, ya sea ahora de manera virtual, creo que hasta el 15 o 20 de enero. Si los hacen antes, ya terminarían con la materia. Si no, les queda un tiempo hasta fin de diciembre como para ir completándolos, que también van a poder consultarme a mí todas las dudas que tengan. Y si no, en febrero, a partir del 11 de febrero, también van a tener un tiempo hasta marzo para poder completar estos trabajos. Si no los completan en todos estos tiempos, o ahora, o en diciembre, o en febrero, lo que va a pasar es que ustedes van a pasar a tercero, pero en algún momento van a tener que cumplir con los trabajos de segundo, ¿sí? Es como una... no me acuerdo exactamente porque ahora agregaron como muchos términos para cada una de las instancias, pero es una promoción acompañada, ese es el término correcto, en el que ustedes van a tener que ir cursando tercero, pero además seguir cursando segundo. Así que yo lo que les recomiendo es que traten de hacerlos ahora, ¿sí? Porque va a ser mucho más sencillo. Bueno, eso por un lado las cuestiones administrativas. Por otro, vamos a empezar a ver este último tema, que es el tema que tiene que ver con genética y con herencia. ¿Sí? Después yo les voy a hacer, queda otro trabajito más, pero ya con lo de genética ya terminamos, y estos serían los temas centrales, los núcleos prioritarios que tendrían que saber de la materia. Después vamos a jugar un poquito con las leyes de genética y ver un poquito cómo es la genética humana y temas integradores. Este que yo tengo acá, la foto de esta es de Mendel. Mendel era un monje holandés, que lo que pasó fue lo siguiente. Esperen que me achico un poquito. Igual, no me puedo achicar. ¿Por qué no me puedo achicar? Bueno, no me puedo achicar, no sé por qué. Ahí está. Era un monje holandés que en algún momento llegaron un grupo de campesinos que cultivaban tomates, y la pregunta que le hacen es la siguiente. Ellos cultivaban tomates, siempre seleccionaban los tomates más grandes para tratar de tener cosechas de tomate lo más grandes posibles. Pero lo que pasaba es que por más que ellos seleccionaran los tomates más grandes para sacarle las semillas y cultivar al año siguiente, siempre seguían teniendo tomates pequeños. Entonces, ¿cómo podía ser, si ellos seguían seleccionando, que los tomates no siguieran creciendo? ¿Por qué le fueron a preguntar esto a un monje? Bueno, porque en la época en la que Mendel descubre esto, los monasterios eran como los centros donde se centraba el conocimiento, principalmente porque eran uno de los lugares hace 200, 300 años donde existían las bibliotecas. Entonces los monjes se las pasaban leyendo libros, y en principio el pueblo pensaba que tenían las respuestas para todas sus preguntas. Entonces, bueno, le preguntaron esto a Mendel. Mendel le pareció muy interesante la pregunta que le estaban haciendo, y no tenía una respuesta para darles. Entonces se decidió a tratar de investigar por qué pasaba esto, por qué la selección no era infinita y no se podía seguir mejorando los tomates hasta tener un tomate grande como una sandía. Él en el jardín no tenía tomates, sino que lo que cultivaba era arvejas.
y empezó a mirar las arvejas con más atención y lo que vio es que, por ejemplo, había arvejas que eran arrugadas y arvejas que eran lisas. Entonces, él lo que empezó a hacer es a cruzar las plantas de arvejas de alguna manera para poder obtener, para saber cómo se heredaba esta característica de liso o arrugado, como para después poder pensar cómo se heredaba el tamaño de los tomates, ¿sí? Cuando él se puso a ver bien las arvejas, él vio que había distintas características de las arvejas que podía llegar a estudiar. Una era la forma y la textura de las semillas, si eran redondas o arrugadas o si eran amarillas o verdes. Las flores también variaban, podían ser blancas o moradas. Y la vaina, la chaucha, también podía cambiar el color, podía ser como arrugadita, ¿sí? Como podía tener distintas características que él podía llegar a seleccionar, igual que las ramas, ¿sí? Lo que se decidió él es a trabajar con el color de la flor, porque lo que le facilitaba esto es que él podía seleccionar las plantas adultas para cruzarlas, para hacer estos cruces que ahora les explico cómo los hacía, antes de obtener la semilla. Si él cruzaba dos plantas a ciega y después la característica que él quería ver era la semilla, ya no podía decidir qué planta había cruzado, lo tenía que hacer a ciegas. En cambio, si él cruzaba una planta púrpura con una flor púrpura con una flor blanca, él sabía en principio qué característica tenía esta flor púrpura y esta flor blanca. Acá lo que vemos es, esperen que me corro, me quedo ahí. La generación parental, ¿sí? La primera generación, él lo que veía es que en algunos cruces, la filial 1, la primera generación, eran 100% púrpuras, 100% rosas, y a la segunda generación, filial 2, F2 es la segunda generación, él lo que veía es que algunas plantas eran blancas y algunas plantas eran púrpuras. Y además, lo que le llamaba la atención es que siempre se daba un porcentaje muy particular. Tenía un 75% de flores púrpuras y un 25% de flores blancas. Eso le llamó mucho la atención, entonces dijo, bueno, acá tengo algo, acá hay algo raro que está pasando. ¿Cómo hacía estos cruces? Bueno, nosotros vemos acá en la flor que tenemos el estigma y las anteras. El estigma es la parte femenina de la flor donde está el ovario, ¿sí? Donde está el óvulo y el ovario. Y las anteras es donde está el polen, que es la parte masculina, son las gametas masculinas. El polen se pega al estigma y cuando el polen se pega al estigma brota un grano de polen que después termina fecundando el óvulo, ¿sí? Entonces de esta manera se produce el entrecruzamiento entre flores. Para él poder controlar de qué manera se produce este entrecruzamiento, lo que hacía con unas tijeras es cortar todas las anteras de manera tal de que esa flor no produjera polen y con un pincel sacaba polen de flores blancas o púrpuras, depende cómo quisiera hacer la cruza, y después con el pincel le pegaba el polen a otra flor. Un laburo, ¿sí? Interesante. Se nota que los monjes realmente mucho que hacer no tenían y se ponían a hacer estas cosas. De esta manera él hacía los cruzamientos. Entonces podía probar de hacer cruzamientos entre púrpuras y púrpuras, blancas y blancas y ver qué pasaba. Ahí lo vemos a él trabajando, ¿sí? Tenía un jardín, también lo que hacía es envolvía las plantas con un tul de manera tal de que los insectos no llegaran. Él sabía cómo se reproducían las plantas, que tenía que ir el polen de una flor a otra y que ese polen lo llevaban los insectos polinizadores, las abejas, las mariposas, ¿sí? Las moscas. Entonces lo hacía él a mano. Ahora después les voy a explicar bien todo lo que está acá, porque hay varias cosas que ver, pero por ejemplo, el simbolito este
el simbolito este es el simbolito femenino y este es el simbolito masculino. Los pistil quiere decir pistilo y el otro es el polen, ¿sí? Entonces lo que está haciendo ahí es cruzar una flor hembra con una flor macho. En este caso, lo que él ve es el caso de la F2 que veíamos antes, ¿sí? Perdón, estaba acá, de la F2 que obtenía un 25 y un 75%, a la que tienen más a la derecha. En este caso, lo que ve es que hay flores púrpuras y flores blancas, y esa flor blanca, lo curioso es que nace de una flor púrpura. Entonces, él lo que empieza a suponer es que la característica blanca de la flor se podía llegar a esconder de alguna manera en la flor púrpura, ¿sí? Todavía no sabía cómo. También lo que ve es que a veces él cruzaba dos flores púrpuras y daba todas flores púrpuras, un 100% de flores púrpuras. Y lo que ve también es que siempre que esto era a veces, ¿sí? A veces podía cruzar dos flores púrpuras y darle flores blancas, a veces le daba todas flores púrpuras, pero lo que siempre pasaba es que si cruzaba flores blancas, con flores blancas siempre se obtenían flores blancas. A esta característica él la llamó homocigota. Cigota quiere decir, cigoto es el, ¿cómo se llama? La célula, él no sabía que eran células, pero ¿cómo se llama? Sí, el espermatozoide y el óvulo, por ejemplo, son la cigota femenina y el cigoto y la gameta masculina. A estas cigoto en realidad, perdón, cigoto quiere decir huevo, pero él como no sabía bien qué era el polen y el óvulo y el estigma, lo llamó cigoto a los dos, y como que estas plantas dijo que provenían de huevos puros, ¿sí? O sea, no había mezclas. Homo quiere decir uno, ¿sí? Y de un solo huevo. En cambio, a estas las llamó heterocigotas, como que provenían de más de un huevo y en alguno de esos huevos estaba el color escondido. Hoy en día ya tenemos más información. En realidad, cuando Mendel postula esto, se lo manda a un conocido que tenía él, que era un naturalista, un investigador de la naturaleza. Él no se especializaba en esto. Le muestra todos los escritos que él había hecho y las cosas que había descubierto. Y el tipo le dice, sí, la verdad que está copado, pero no me parece muy interesante. No era algo que se estuviese estudiando en ese momento. El chabón Mendel había descubierto la genética, o sea, la herencia genética. Era como el descubrimiento más importante que se había tenido en ese momento, pero en ese momento a los científicos, sobre todo a este Buffon, que era el amigo de él, al que se los mandó, no tuvieron la visión de darse cuenta que lo que había descubierto era muy importante. Como 100 años después, otro investigador, Punet, se da cuenta descubre esto mismo, de qué manera se le daban las características, no con plantas de arvejas, con otro modelo biológico. Y cuando empieza a ver si había algún trabajo escrito sobre esto, se da cuenta que 100 años antes había alguien que ya lo había descubierto. Entonces, por eso, en honor a Mendel, deciden ponerle leyes de Mendel. Pero el cuadrito la manera esta de dibujar este cuadrito es el cuadro de Punet en honor a la persona que lo redescubrió sin conocer las investigaciones de Mendel, ¿sí? Pero le dieron, ahí hubo una buena leche de esta persona de darle el crédito a Mendel, porque si no, podría no habérselo dado, ganaba el premio Nobel y todo bien, ¿sí? Bueno, la cuestión es que hoy en día lo que sabemos es que nosotros tenemos genes, esos genes están contenidos en cromosomas, que son pedacitos del ADN. Por ejemplo, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, dentro de esos cromosomas hay distintos genes. Los genes, nosotros tenemos cromosomas que heredamos de nuestro padre y cromosomas que heredamos de nuestra madre. Esos cromosomas tienen cada uno una copia de un gen. Por ejemplo, en el caso de estas plantas, va a tener, esperen que pongo el lápiz,
Este va a ser de esta planta de acá, esta B mayúscula va a ser un gen, una copia del gen para el color que heredó de su madre, y esta va a ser una copia del color que heredó de su padre. Lo mismo para esta flor. Cuando se combina una de estas copias con una de estas copias, me da una combinación de genes que, según de qué manera se combinen, va a dar un color a la flor. En este caso en particular que estamos viendo, el color púrpura se dice que es dominante, domina sobre el color blanco. De hecho, el color blanco es la falta de pigmentación. A esa flor blanca le falta una sustancia química, no puede producir una sustancia química porque le falta un gen, entonces queda blanca. En la flor púrpura ese gen está presente, entonces hay todas unas reacciones metabólicas dentro de la planta que hacen que tenga color. A esta tiene dos copias del gen que funcionan, entonces produce color. En esta tiene una sola copia del gen que funciona, pero sin embargo también produce color, porque con una copia sola puede producir color. A esta otra le faltan, por los genes que heredó de sus progenitores, le faltan las dos copias que pueden producir el color. Por lo tanto, esa flor no va a producir color. Voy a borrar todo, así no me queda tan mamarrachado. Uy, perdón. Borrar todo otra vez. Entonces, la flor blanca hereda esas dos características que hacen que no herede color. A los genes esos que pueden ser tapados por el gen dominante, el gen que va a dominar la característica, se los llaman genes recesivos, ¿sí? Y pueden esconderse en un organismo que sea lo que se llama heterocigota. Este es heterocigota. Los padres también eran heterocigotas, tenían un gen, una copia de un gen que producía color y otro que producía blanco. Este tiene una copia de gen que produce color y otra que produce blanco, entonces son heterocigotas. Este de acá es homocigota porque tiene dos copias de gen que producen color púrpura. Entonces, si se autocruza esa flor, si una flor de esa planta se cruza consigo misma, lo que va a dar es, van a ser todas flores púrpuras. Y este es homocigota también porque tiene dos copias que no producen color. Entonces, si se cruzan flores blancas con flores blancas, siempre va a dar flores blancas, porque ninguna flor blanca tiene un gen que pueda producir color. ¿Sí? Espero que se haya entendido porque sé que es un lío. Estos cruzamientos pueden darse, se pueden armar tablas con más de un gen. No lo voy a hacer porque es muy complicado y explicarlo así por Zoom no tiene sentido. Si estuviésemos en el aula sí lo explicaría, pero en este caso no tiene sentido, no los voy a complicar demasiado. Si pueden llegar a construir un cuadro de Punnett solo, así con dos genes, estoy más que contento. ¿Sí? Entonces vamos otra vez a estos cuadros. Fíjense que en este caso tenemos todas flores púrpuras porque se cruza un homocigota. Se cruza un homocigota que sería este con un heterocigota que sería este de acá. ¿Sí? Al cruzarse un homocigota con un heterocigota, los hijos pueden ser homocigotas o heterocigotas. Pero en los dos casos, por lo menos tienen una copia de B larga, que es el gen que da el color púrpura. Entonces siempre van a ser púrpura las flores. En el caso de estas flores, yo voy a tener siempre copias de B corta, de B minúscula. Entonces siempre van a ser flores blancas. Esto es todo lo que les quería explicar. Esto está relacionado con los cromosomas, pero más que nada piensen esto de como de información. De hecho, Mendel, de la información que puede tener un organismo. ¿Sí? De hecho, Mendel nunca supo lo de los cromosomas. Lo de los cromosomas se descubrió como 200 años después de que él planteó esto, a principios del siglo XX. Así que no tenía esa información. Sin embargo, él sabía que la información genética, la información hereditaria, se transmitía de alguna manera
y de hecho estaba como en partículas. Él no sabía que eran los cromosomas ni nada, pero sabía que había como partículas que se distribuían de padres a hijos, ¿sí? Finalmente, bueno, no, como les decía, nunca tuvo reconocimiento en vida por esto. Era un monje que vivía en un monasterio, no creo que tampoco estuviese buscando reconocimiento científico. No sé qué le habrá contestado a los aldeanos, probablemente nada. De hecho, pasa una cosa, el tamaño de las frutas es mucho más complejo que esta herencia, porque hay muchos genes interviniendo. Entonces, probablemente, aunque él descubrió de qué manera se heredan los genes, que eso es increíble y es súper importante, probablemente Mendel no le podría haber dado la respuesta que los aldeanos estaban buscando. Esa respuesta se la pudieron haber dado científicos en 1960, 1970, cuando se desarrolló lo que se llama la genética de poblaciones, que fue mucho después, pero bueno, pero por lo menos fue un impulso para poder entender estos conceptos genéticos. También esta era una herramienta que cuando vimos evolución, yo les decía que Darwin no tenía las herramientas para entender cómo se heredaban las características genéticas, eran estas. En la época de Darwin ya Mendel había desarrollado esta teoría, pero nunca la pudieron aplicar porque nunca hubo una comunicación entre Darwin y Mendel, e inclusive no sé si Darwin se hubiese dado cuenta de la importancia que tenía esto, porque no, o sea, era algo muy, muy innovador para la época, muy adelantado a su época, y en general las personas que llegaron a poder leer la información que había escrito Mendel no la pudieron entender del todo. Así que bueno, les dejo el trabajo práctico. Esperen que me fijo si hay algo en el trabajo práctico que les tengan que explicar. Creo que no, que con esto ya está todo. Es el trabajo práctico número 8. Bueno, yo les dejo también en el texto una explicación. También eso es para que si alguien no tiene conexión lo pueda entender. Y hay dos preguntas. Una para flores rojas y violetas, y que armen este cuadro de Punnett para flores rojas y violetas. Y después hay algunas preguntas más para razonar de qué pasa, por ejemplo, con un conejo de pelo blanco y pelo marrón. El marrón en los conejos es el dominante, sería como la flor púrpura en este caso, ¿sí? Me olvidé de poner un cruzamiento entre flor blanca y púrpura, ¿sí? Pero bueno, si quieren lo pueden pensar. Y bueno, y preguntas así, las de los conejos, y es todo son 3 preguntas sobre los conejos de distintos tipos de cruzamientos que se resuelven con esta tablita, con este cuadro de Punnett, ¿sí? Así que los dejo con este video. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el Classroom o me la pueden hacer llegar por la preceptora. Ya les digo, hay todavía gente que no se unió al Classroom. Si se pueden unir al Classroom porque tienen la conectividad para hacerlo, traten de hacerlo. Si no, traten de mandarme alguna pregunta por WhatsApp vía la preceptora. Espero que anden bien. Y bueno, nos estamos viendo para el último videito en el que ya cierro la materia. Así que un saludo.